Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Les saluda el grupo número 3. Vamos a hablar sobre el desarrollo del embrión del camarón. La primera parte que les voy a conversar es una parte introductoria. Bueno, como ya sabemos, pues el camarón es uno de los productos más importantes para la economía ecuatoriana. En el año 2023, Ecuador exportó aproximadamente 1.2 millones de toneladas de camarón, según la FAO, lo que lo posicionó como uno de los principales productores y exportadores a nivel mundial. Su alta demanda en mercados internacionales se debe a su calidad, sabor y a las buenas prácticas de cultivo, pues que han ido mejorando con los años. Este crecimiento ha permitido que el sector camaronero sea una fuente clave de empleo y desarrollo económico en varias regiones del país, especialmente pues en provincias como Guayas, Manabí y El Oro. Pero más allá de su impacto económico, ¿alguna vez pues nos hemos preguntado nosotros cómo inicia la vida de un camarón? Pues su desarrollo comienza desde lo que es el embrión, un proceso pues clave que determina su crecimiento y supervivencia. Todo empieza con la fecundación del huevo, lo que da inicio a una serie de cambios celulares que ocurren en el agua hasta que finalmente la larva eclosiona. Este proceso es influenciado por factores ambientales como la temperatura, la salinidad y la calidad del agua, lo que lo hace especialmente relevante en la acuicultura. En los laboratorios de la larvicultura, donde se cultivan los camarones desde su fase embrionaria hasta que están listos para su desarrollo posterior, se cuidan todos estos factores para asegurar que las larvas nazcan en las mejores condiciones. Una correcta incubación de los huevos y el monitoreo constante del agua permiten optimizar la producción y reducir las tasas de mortalidad. Comprender el desarrollo embrionario del camarón es fundamental, no solo desde el punto de vista biológico, sino pues también para mejorar su producción en criaderos. Gracias a los avances en biotecnología y al control preciso de las condiciones ambientales, se han logrado optimizar este proceso, asegurando una mayor tasa de supervivencia y fortaleciendo la industria camaronera en Ecuador. Por esto, conocer cómo se desarrolla el camarón desde sus primeras etapas nos ayuda a entender la importancia de su manejo en la acuicultura y el impacto que tiene en el sector productivo del país. A continuación, mis compañeros les van a comentar y explicar cada una de sus etapas del embrión, cómo se van produciendo. Muy buenos días. Yo les voy a hablar de las etapas tempranas de desarrollo del camarón. Comienza como una huevecilla fertilizada que es liberada por la hembra en el agua. En cuestiones de horas, esta huevecilla eclosionan y dan lugar a la nauplio, la primera fase larval. Esta etapa es una larva microscópica que no se alimenta, pues aún depende del vitilio de la yema. Tiene un movimiento errático y solo dura entre 24 y 48 horas antes de transformarse en protozoas. Esta etapa ya empieza a alimentarse de fitoplancton y se distingue por el desarrollo incipiente de sus apéndices. Esta fase dura unos 3 días y pasa por 3 subetapas, la protozea 1, 2 y 3, hasta llegar a la siguiente fase, la cual es la misis. En esta etapa ya el camarón tiene una forma más parecida a la adulta y comienza a alimentarse ya no de fitoplancton, sino de zooplancton, especialmente de rotíferos y artemias. También pasa por 3 subetapas y en aproximadamente 5 días evoluciona a la etapa poslarval. Ya en esta, el camarón ya tiene una estructura más definida, con patas bien formadas y capacidad de nadar activamente. En este punto se alimenta de una dieta más variada, incluyendo organismos vivos y un alimento formulado. Desde aquí crecerá hasta alcanzar una etapa juvenil y adulta. Este proceso completo del nauplio hasta la etapa poslarval toma aproximadamente 20 a 25 días, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales a las cuales está siendo sometido. Cabe recalcar que
Las siguientes etapas son cruciales para determinar su supervivencia y el crecimiento exitoso de esta especie. Eh, cada etapa requiere de una característica y un requerimiento específico. En este caso le voy a hablar lo que es el desarrollo intermedio del embrión en el camarón. Se da mediante dos fases. La primera fase lo que es la gastrulación o también denominado gástrula, y la segunda fase lo que es la organogénesis, en donde ocurre lo que es la fase inicial. ¿Qué nos dice que es la gastrulación? La gastrulación en donde ocurre un proceso fundamental, ya que aquí es donde tiene una mayor duración en el desarrollo del embrión en camarón. Es decir, que aquí experimenta un proceso de reorganización celular, en la cual se dan mediante tres etapas o tres procesos. La primera etapa es la germinación primaria, en donde ocurre lo que es el ectometro, mesodermo y el endometro. Y también ocurre lo que es el movimiento celular. Este proceso se da mediante un desplazamiento. Y también lo que ocurre lo que es la invaginación y la migración posteriormente. Lo que ocurre en el ectómetro da el origen de lo que es la formación o la formación de estructuras en el sistema nervioso. Y posteriormente se da lo que es el siguiente proceso, lo que es la organogénesis. En este caso, la organogénesis avanza el crecimiento de órganos y tejido, en la cual se especializa posteriormente y se va progresivamente desarrollándose y con la misma forma lo que es la preparación en el embrión. La siguiente fase se da mediante una formación correcta de las estructuras, siendo esta etapa más importante, ya sea en su desarrollo, que es fundamental para así que pueda tener la viabilidad de los organismos, en donde en cualquiera de estas etapas del desarrollo del embrión tiene un periodo en especial relevante, en la cual las crías se van especializando, es decir, que se van adaptándose. En esta fase de la organogénesis se dan lo que es la diferenciación de tejidos y órganos, como le había mencionado. A partir de esta etapa se da lo que es la germinación y comienza lo que es la formación de órganos. Es decir, la formación de sistemas nerviosos, aparato digestivo y sistemas musculares, en donde que son muy especiales. En lo que es el sistema nervioso se forma lo que es el ectodermo y asimismo lo que son los tubos neural. En el aparato digestivo se forman todo lo que es para que se dé lo que es el proceso de digestión y gestión y las glándulas y las glándulas. En la etapa de lo que es el sistema nervioso, se forma lo que es el mesodermo y da la formación de músculos y esqueletos quitinosos. Buenos días, continuando con las etapas de desarrollo embrionario del camarón. Vamos a continuar con la última etapa, que es la etapa final y la eclosión de a su vez del camarón. Tenemos que tener en cuenta que las etapas final de desarrollo embrionario del camarón, el embrión ya ha completado lo que es la formación de sus estructuras principales y aquí se va a preparar para la eclosión. Durante este periodo se va a observar un embrión bien desarrollado dentro del huevo, con sus características morfológicas bien definidas como ojos, antenas, que estos van a anticipar su vida larval. Ya, también tenemos que tener en cuenta que ya un camarón adulto que se encuentra bien desarrollado y sea un ejemplar se puede diferenciar, ya que va a contar con todas sus partes bien definidas y desarrolladas. Tenemos que tener en cuenta que las etapas final y eclosión es un proceso que se van a describir, que durante todo ocurre en el embrión, que este a su vez va a continuar creciendo y dentro del embrión va a seguir diferenciándose tanto en cómo va a ser el desarrollo de los ojos, antenas, segmentos corporales, y esto a su vez va a la fase final, que es la eclosión. Todo este proceso ocurre antes de la etapa del núcleo. Y ya, ¿qué ocurre antes de la etapa del núcleo? Aquí, como ya lo mencioné, antes de la etapa del núcleo
se va a ocurrir todo el desarrollo embrionario, que incluye la diferenciación de los ojos, antenas y segmentos del cuerpo. Esto ocurre dentro del huevo. Ya cuando el embrión está completamente desarrollado, aquí ocurre lo que es la ruptura de la membrana del huevo, en un proceso de eclosión, dando paso a la primera etapa larval, el náupleo. Y aquí pasamos a la etapa definitiva, que es el náupleo, que aquí prácticamente es la primera etapa larval tras la eclosión. El náupleo ya desarrolla las estructuras básicas mencionadas, que son los ojos y las antenas. Luego de este proceso pasamos a la protozoa, que aquí ya se puede ver un cuerpo bien dividido en cabeza y resto del cuerpo, formado por tórax y abdomen. Y este a su vez se divide en 3 subestadios. Se desarrollan los ojos compuestos y aparecen las maxilípedos. Se alimenta básicamente de fitoplancton o algas. Luego de este proceso vamos al proceso de misis, que va a durar de un periodo de 4 a 5 días. Y aquí ya se observa un cuerpo más alargado, parecido al de un camarón, y los periópodos bien desarrollados y funcionales. Y así se divide en 4 o 5 subestadios, al final de los cuales ya presentan flagelos y antenas y pliópodos bien desarrollados. Continuando, vamos a pasar al periodo de poslarva y juveniles. En el periodo de poslarva va a durar un periodo de 20 a 24 días. Y aquí vamos a ver lo que se adquiere la forma de un camarón ya juvenil o casi adulto. Y aquí no va a ocurrir lo que es una transformación prácticamente, sino aquí solamente va a crecer. Va a crecer en una talla de entre 5 y 25 milímetros. Y sus estructuras van a estar bien formadas. Luego pasamos al periodo juvenil, ya que dura un periodo de 3 a 4 meses para llegar a la vida adulta. Este periodo va a durar los 14 días de la fase postlarva. El camarón ya es considerado juvenil después de estos 14 días y la frecuencia de muda del exoesqueleto varía. Esto va a variar entre las especies, el tamaño y la edad, y a su vez la condición climática. Los camarones jóvenes mudan 2 o 3 veces al día, mientras que los juveniles, dependiendo de la temperatura, en un intervalo de 3 a 25 días. Finalmente vamos a pasar a la etapa de adulto, y aquí ya es un camarón bien formado con todas sus partes bien desarrolladas y que va a tener una edad aproximadamente de 3 a 4 meses listo para el desove. Finalmente tenemos aquí una imagen de las partes del camarón. Como podemos ver, un camarón bien desarrollado. Tenemos primeramente las antenas, los periópodos, luego tenemos el pleópodos y finalmente en la parte trasera tenemos el telson y los urópodos.